Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles y decirles que estamos orando por ustedes, creyendo que Dios les guarda y que tiene control de todas las cosas que suceden en su vida. Nuestro Dios es bueno, ¿lo cree? Amén. Amén. Y Él ama a su pueblo y cada día nos lo demuestra de diferentes maneras. Él nos bendice física y espiritualmente. Entonces, ¿qué le parece si nos acompaña a orar en esta mañana? Nos entregamos, Señor, a ti en esta mañana. Te damos gracias por un día más de vida, Señor, que tú nos das. Gracias porque tus misericordias, Señor, jamás terminan y nunca falla tus bondades. Cada mañana podemos ver qué grande es tu fidelidad y siempre estás a nuestro lado. Gracias, Señor, por el amor con el que cuidas a tu pueblo, Señor, y alimentas a cada uno de tus hijos. Señor, eres maravilloso. Eres el Dios todopoderoso, quien tiene todo el control de todas las cosas, Señor, y quien nos ayuda en tiempos difíciles, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos tienes en el hueco de tu mano, Señor. Y en estos momentos, Señor, estamos delante de ti, venimos a ti, porque tú eres nuestro buen Padre, nuestro buen pastor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que están con nosotros compartiendo estos momentos, Señor. Que les sigas bendiciendo grandemente conforme a tu voluntad, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta mañana. Queremos adorarte con todo nuestro corazón y queremos escuchar tu palabra. Porque sabemos, Señor, que tú has preparado grandes cosas, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios en Efesios 1:3-7, le voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, nos dice de esta manera: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo, sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. Maravilloso es nuestro Dios, ¿lo cree? Amén. Le invito entonces a que cante junto con nosotros en esta mañana con un corazón agradecido ante Dios por todas sus bondades. Con un corazón
Somos tu pueblo redimido de toda lengua y linaje. Nos escogiste para adorarte. Tú nuestro Dios y nuestro Padre. Para gloria tuya nos creaste. Una sola fe y una esperanza. Un solo Dios digno de alabanza. Y a una voz venimos a exaltarte. Venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, Padre y Señor. Así es, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón. Solamente tú eres digno de ser exaltado, de ser elogiado por lo que tú eres, el gran Dios todopoderoso. Y aquí estamos, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia encontramos descanso. Tu presencia lo llena todo, Señor. Hermano, le invito a que dedique unas palabras al Señor desde el fondo de su corazón. Aproveche estos momentos que tal vez está sentado ahí en su sala junto a su familia. Adórele al Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres nuestro Padre, aquel que nos amó primero. Gracias, Señor. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplar
necesito más. Dígaselo de nuevo. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. No necesito más. He He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más. Así es, Señor. Tu presencia lo llena todo. Vamos a decirle lo único que necesito. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. He venido a decirte que te amo. Dígaselo al Señor. Y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más. He venido a decirte que te amo
Señor. Qué dulce es estar en tu presencia. Oh Señor, gracias por permitirnos estar delante de ti, por hacernos aceptos ante el trono de tu gracia. Gracias por tu misericordia, por tu compasión y por tu gran amor que día a día nos muestras, Señor, de diferentes maneras. Probablemente en estos momentos estemos tal vez en dificultades, tal vez en problemas, pero en ti estamos seguros, Señor. Sabemos que tú nos llevas hacia un buen fin, porque te amamos, Señor, y estamos en tus manos, Señor. Ponemos a nuestra familia en tus manos, ponemos a nuestros parientes en tus manos, Señor. Ponemos a tu iglesia en tus manos, Señor. Oramos por cada uno de los miembros de la iglesia, Señor. Que tú les protejas, que tú los llenes de ti, Señor, en estos momentos. Y si no están acompañándonos, Señor, te pedimos, Señor, que tú les recuerdes, que tú les pongas en ellos, en su corazón, esa hambre por estar delante de ti, adorándote, Señor, junto con nosotros, con la iglesia, y con ese corazón hambriento por tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Y te damos gracias por la oportunidad que nos das de adorarte, de bendecir tu santo nombre, Señor, porque solamente tú eres digno. Amén. Hermano, le mandamos un fuerte abrazo y confiamos en el Señor, que pronto nos tocará vernos. Y prepárese para la palabra de Dios. Saludos. Muy buenos días, queridos hermanos. Una vez más, la cita de hoy es con nuestro Dios para escuchar su palabra. Gracias por recibirnos en sus hogares, con sus familias. Espero que todos estén reunidos ahí para escuchar lo que Dios este día nos quiere enseñar. Hoy vamos a terminar la tercera parte de esta lección que se llama Miembros de un Cuerpo. Ya hemos estudiado la primera y la segunda parte, y esta es la última, también es la última lección de esta serie, Las metáforas de un cristiano, lección número 14. Gracias a Dios por todo este tiempo que nos ha permitido estudiar estos ejemplos que nos han enseñado verdades profundas, muy importantes, que las tomemos en cuenta porque es como Dios nos ve, es como Dios nos quiere ver. Entonces hoy, miembros de un cuerpo, parte 3. Para empezar, quisiera mencionar 4 principios muy importantes que se refieren al miembro, a los miembros de un cuerpo. El primero de ellos es actuar como somos, no como quisiéramos ser. Esto está hablando de funcionar según el llamado que Dios nos ha dado, respectivamente. Cada uno tiene una función específica. Segundo, respetar la función de los demás. El oído no puede decir yo quiero ver porque no puede hacerlo. Entonces respeta la función de los demás órganos. La tercera es nunca debemos separar a los miembros. Esto habla de buscar la unidad
no menospreciando a los demás, por más pequeños que sean, son miembros de ese mismo cuerpo del que uno es parte y son traídos como Dios ha querido. Es muy importante que entendamos esto porque vamos a aprender entonces a funcionar específicamente en lo que hemos sido llamados. Y el cuarto principio es resistir firmemente a las divisiones. Esto habla de fomentar la unidad, esto habla de buscar la relación cada vez más fuerte entre los miembros para que ese cuerpo bien unido, bien concertado, como dice la palabra, pueda ir creciendo. Entonces, con esta lección vamos a aprender la tercera parte. Ya hemos estudiado 2 lecciones anteriores a esta y vamos a aprender cómo Cristo, siendo la cabeza de este cuerpo, da dirección, da funcionalidad y crecimiento a los miembros. Vayamos al libro de Efesios capítulo 5, versículo 30, que dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí está especificando 3 partes, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. En la lección anterior hemos visto el esqueleto de la estructura de ese cuerpo llamada iglesia, que nos permite entender que ese cuerpo tiene vida, que tiene firmeza, que tiene fuerza, porque el esqueleto le da fuerza, le da estabilidad. Dios mira a su iglesia como un cuerpo que tiene vida, un cuerpo que a veces se duele también y que es un cuerpo que hace lo que la cabeza le dice, o sea, Cristo como cabeza de la iglesia. Muchas iglesias hoy son como club social, lugar de esparcimiento donde mucha gente va a hacer negocios y no hay respeto por Dios ni por sus palabras ni por esas reuniones. Hoy vamos a aprender cómo debemos ser como miembros de este cuerpo para poder caminar. En la lección que hablamos del esqueleto es el que le da firmeza y consistencia al cuerpo y hablamos de 5 columnas. La primera de ellas era solo la Biblia, la segunda solo la gracia, la tercera es solo la fe, solo Cristo y la gloria solo para Dios. Un esqueleto que le da firmeza a la iglesia, que le da fuerza y le permite sostenerse y caminar. Luego en la lección pasada aprendimos de los órganos internos que nos dan vida y funcionalidad mediante actitudes como la santidad, como la obediencia y dominio propio. Hoy, en esta tercera parte de la lección, vamos a aprender de la movilidad de ese cuerpo. ¿Qué es lo que le da movilidad a este cuerpo? Pues los músculos. Un servidor de la iglesia, una maestra de la escuela infantil o un miembro de la alabanza o misioneros, jóvenes o adolescentes, cada uno tiene una función específica en ese cuerpo. Y para que todos esos miembros puedan agradar a Dios necesitan de estos órganos internos: santidad, obediencia y dominio propio. En el cuerpo humano, el sistema muscular es el conjunto de los más de 650 músculos, cuya función principal es generar movimiento, ya sea voluntario o involuntario. Y para ello el músculo necesita tener fuerza. Y la fuerza es la capacidad física para realizar un trabajo. Es la facultad o potencialidad que nos capacita para hacer algo. Músculo esquelético está compuesto por un tejido muscular, tejido conectivo, o sea, ese tejido une
y tejido nervioso con vasos sanguíneos también. Entonces un músculo da vigor, da robustez y da movilidad al cuerpo. Muy bien. Romanos capítulo 12, versículo 5. Vamos a la palabra del Señor. Romanos 12, 5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Cada uno de estos miembros está unido a los demás a través de la palabra de Dios. Ese músculo se nutre para cumplir su función en el cuerpo, para cumplir la voluntad de Dios. Para que un músculo pueda tener fuerza, debe ejercitarse, debe adquirir destreza en la realización de una actividad por medio de la práctica. Como iglesia, Dios la hace crecer a través de su palabra. Es el alimento espiritual que todo miembro, que todo músculo se alimenta. Entonces los músculos de la iglesia son cada creyente que viene y se alimenta con la palabra de Dios y que se adiestra también para realizar una función de acuerdo a su llamado. En Hechos capítulo 8, un versículo que todos conocemos, cuando el fuego del Espíritu Santo cayó sobre los que estaban ahí congregados, Jesús está anunciando al Espíritu Santo que viene y provee al creyente o al cuerpo ese poder para realizar la tarea encomendada. Lamentablemente los músculos de muchas iglesias están descalcificados, ese esqueleto está sufriendo osteoporosis porque el alimento que se les ha estado dando no es el adecuado, es un alimento que no nutre, entonces muchas iglesias están enfermas. Efesios capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lamentablemente en la iglesia tenemos niños emocionales que 2 o 3, 4 meses están fervientes, contentos, están activos, están dinámicos y pronto se acaba todo, se acabó la emoción, se acabó la motivación y fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas para engañar. El apóstol Pablo mismo sufrió esa situación también cuando escribe a su hijo Timoteo en su segunda carta 2:17, dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Esto es muy importante. Desde la antigüedad ya sucedían estas cosas. En el libro de Job, capítulo 18, versículo 12, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: su fuerza desaparecerá y la calamidad está lista al lado suyo para hacerlo tropezar. Cuando la persona empieza a desviarse, cuando la persona no madura, cuando la persona no se ejercita, entonces muy fácilmente puede ser engañado y desviado de la verdad. Por eso dice: su fuerza desaparecerá y la calamidad está lista al lado suyo para hacerlo tropezar. No tiene fuerza, no tiene estabilidad, no tiene firmeza. Si no estamos cimentados, si no estamos nutriéndonos con la palabra adecuada, esa fuerza desaparece pronto porque no hay vitalidad. Muchas veces es solamente emoción.
como Himeneo y Fileto, se apartaron de la verdad, predicando que ya la resurrección había sucedido y engañaron a muchos. Muchos cristianos hoy en día se enfrían, se apartan de la verdad y se vuelven al mundo, o practican un cristianismo mecanizado. Ese poder que Dios promete a su iglesia no es solamente para hombres especiales, es para toda la iglesia, para todas esas etapas en las que la iglesia transita por este camino. Estos músculos que hoy vamos a estudiar deben ejercitarse para que pueda crecer, para que pueda tener fuerza y desarrollar la tarea que Dios ha encomendado. Mientras un músculo más se ejercita, más fuerza tiene y más activo se vuelve. Hoy vamos a estudiar 4 músculos de los que habla la palabra de Dios. Y la primera es la oración, la segunda es la adoración, la tercera es la unidad y la cuarta es la predicación. Oración, adoración, unidad y predicación son músculos que debemos desarrollar fuertemente para que esta iglesia tenga fuerza y para que esta iglesia tenga una movilidad firme, no esté tambaleando, no esté titubeante, sino que camine con un rumbo fijo. La oración es como el aire que respiramos. Nadie piensa que puede vivir si no respira. Entonces la oración es el oxígeno que da vitalidad a nuestro cuerpo. Una vida como creyente demanda orar, una necesidad vital, fundamental. La oración oxigena nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol Pablo entendía muy bien la importancia de la oración, y él está aconsejando a Timoteo, a los hermanos de Éfeso, que tenían que estar orando todo el tiempo. Dice, orando en todo tiempo, no solamente por ratos o por días, sino todo el tiempo. Entonces la oración nos va a mantener activos, la oración nos va a mantener atentos. La oxigenación de la vida física es vital, es muy importante. La falta de oxigenación produce en nuestro cuerpo debilitamiento, produce somnolencia espiritual. El cristiano se vuelve sin fuerzas y tiene mucho sueño. Le hace mucha falta la oxigenación de la oración en su vida espiritual. Con la oración entonces se fortalece el cuerpo, entra vida en ese organismo cuando el cristiano está orando. Una cosa muy importante que los discípulos le pidieron a Jesús, lo encontramos en Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Yo no sé si alguna vez tú le has pedido a Dios sintiendo esa gran necesidad. Enséñame a orar, Señor. ¿Cuántos le hemos pedido a Dios? Enséñame a orar, Señor. Yo no sé expresarme con palabras lo que realmente necesito, pero tu Espíritu puede interpretar lo que yo siento. Esa es la confianza que tenemos y que debemos aprovechar para acercarnos a Dios y decirle: Señor, enséñame a orar. Ahora, el propósito de orar no era para sanar enfermos, no era para caminar sobre el agua, no era para multiplicar los panes y los peces. Enséñanos a orar. Los discípulos entendieron
que debían ejercitar ese músculo de la oración, porque ellos miraban a su maestro cuando él oraba y cómo se fortalecía cuando él oraba. Muy de madrugada lo encontraban orando allí en el huerto, en un lugar apartado, o por la tarde, despedida la gente, él volvía a subir al monte y pasaba tiempo orando al Padre, y era un día tras día, con un trabajo de ir y venir para todos lados, y él tenía fuerzas, no solamente físicas, sino espirituales, para cumplir la tarea que Dios le había encargado. Pero mucha de esa fuerza y vitalidad espiritual radica en la oración, de manera que nosotros entonces debemos pedirle a Dios: Señor, enséñame a orar. Y saber orar pues no consiste en hacer largas oraciones, como los fariseos hacían largas oraciones para ser vistos de los hombres. Déjeme decirle que el más alto nivel en la oración es cuando tú guardas silencio ante el Señor, cuando solamente lo escuchas, cuando tú dejas de hablar, cuando tú dejas de pedirle y cuando tú guardas silencio para escuchar qué es lo que Él te está diciendo. Ese es el nivel más alto en la oración. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la razón de que muchas de nuestras oraciones no son contestadas, porque no son hechas conforme a la voluntad de Dios. La oración da a la palabra fuerza, da a la palabra unción y da determinación también. El apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 4 versículo 3 dice: orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. El apóstol Pablo, con esa enorme tarea que llevaba a cuestas de ministrar a las iglesias, de llevar la palabra por los rincones de aquella región, él entendía muy bien la importancia de ser acompañados con oraciones de los hermanos para que fueran abiertas esas puertas para la predicación de la palabra. Por eso es que nosotros debemos decirle al Señor: Señor, enséñame a orar, para que no hagamos oraciones repetitivas, oraciones mecánicas, oraciones de costumbre, que muchas veces son solamente pedir y pedir y pedir. Mejor que el Señor nos enseñe a orar para que esa oración sea efectiva. Muy bien. ¿Recuerdan? Ustedes saben que en los jueves de oración, aunque no nos reunimos, de todos modos hay un tiempo de alabanza y un tiempo de reflexión a la que ustedes pueden conectarse y pasar ese tiempo y no olvidar que los jueves seguimos con actividades también. La oración todos los días a las 10 de la noche, el hermano Carlito nos está recordando siempre que es tiempo de buscar a Dios. Pues atendamos esos llamados, porque son esos momentos tan importantes y tan vitales en el que podemos fortalecernos y oxigenar nuestra vida espiritual con la oración. Hay muchas cosas que decirle al Señor, muchas cosas que presentarle frente al Señor, y estas oraciones todos los días a las 10 de la noche, usted puede en su casa reunirse con su familia unos minutos y pedirle a Dios, orar a Dios, adorar al Señor. No sé cuántos de ustedes saben también que un grupo de hermanas los sábados de madrugada a las 4 de la mañana se ponen de pie para orar al Señor también. Pasan un tiempo maravilloso en la presencia de Dios. Y esto es muy hermoso porque la oración nos da vigor, nos da fuerzas. Por eso es que la oración como músculo necesitamos ejercitarla para que esté fuerte. Amén. El segundo músculo que debemos desarrollar es la adoración. Y la adoración, cuando nosotros pensamos en la adoración, naturalmente o normalmente se nos viene a la mente la iglesia,
porque es ahí donde nos reunimos para adorar a Dios. Pero la adoración realmente en la vida de un creyente y como un músculo del cuerpo, no solamente está para habilitarse cada vez que nos reunimos y cuando adoramos a Dios, sino es que cada día podemos rendirnos a Él, reconociendo su poder, reconociendo su capacidad perfecta para mantener el sustento de la creación que Él ha formado. Dios es adorado por su poder, por su majestuosidad, por su providencia, por su bondad y por su justicia y su santidad. Tremendo, maravilloso ese Dios que formó todo el universo. Imaginemos simplemente, nosotros no percibimos que nuestro mundo está girando alrededor del Sol en una órbita elíptica de 930 millones de kilómetros y que lo recorre en un año. Y tampoco sentimos la velocidad que la Tierra lleva girando sobre su eje que marca los días y las noches, corriendo a 1,700 kilómetros por hora. Imagínense que este mundo en algún momento tuviera un tropiezo, simplemente nosotros salimos disparados y desbaratados a esa velocidad, como un carro que va a 180 kilómetros por hora choca con algo, pues se desbarata completamente todo. Pero Dios con su poder sustenta su creación. En ninguna de estas cosas que Él ha creado ha tenido ni un desperfecto, porque Dios la mantiene con su poder. Entonces hay muchas cosas por las que podemos adorar a Dios. Hay muchas cosas que podemos expresar de reconociendo su poder perfecto, su capacidad de mantener la creación en su lugar funcionando, cumpliendo la función que Dios le ha establecido. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su poder. Ese es nuestro Dios, y ese Dios merece nuestra adoración. Y adoración, vuelvo a decir, no solamente en nuestro tiempo cuando venimos a cantar aquí en la iglesia juntos, sino una adoración diaria, un rendirnos diariamente completamente, reconociendo su soberanía, su poder, reconociendo su santidad, su bondad, su providencia, su justicia y todo lo que es Dios. Entonces, también Mateo capítulo 2, versículo 11 dice, y al entrar en la casa, está hablando de aquellos hombres que llegaron a mirar, a visitar a María cuando nació el Mesías, dice, entrando en la casa, postrándose, dice, lo adoraron, reconocieron quién era ese niño, que era el Mesías anunciado, que era el Mesías Salvador, y lo adoraron. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces, la adoración se expresa como una acción de gracias. La adoración en nuestro hogar, en nuestra vida personal, en nuestro tiempo de búsqueda individual, en una adoración profunda, es una exaltación a Dios, reconociendo su señorío, reconociendo su gobierno, reconociendo su majestuosidad, reconociendo todo lo que es Dios en este mundo, en este universo y para nosotros también. Entonces la adoración es otro músculo importante que tiene que ejercitarse. Y adoración pues no es cantar fuerte, con mucha emoción cuando venimos a la reunión, sino es un ejercicio adorándole en todo tiempo de nuestra vida. Mañana, tarde, noche, cualquier momento que tenemos oportunidad, podemos estar exaltando la grandeza de nuestro Dios. En la Biblia hemos encontrado adoraciones equivocadas, como la que seguramente usted se acuerda, el pueblo de Israel ofreció a Dios en el desierto cuando Moisés tardaba en descender del monte, cuando Dios le dio los mandamientos en el libro de Éxodo capítulo 32.
Dice la palabra de Dios que ellos se hicieron un becerro y empezaron a adorarlo. En Levíticos capítulo 10 encontramos también a Nadab y a Abiú, hijos de Aarón, ofreciendo fuego extraño que no les había sido pedido. Para ofrecer adoración correcta a Dios es necesario que tengamos un concepto adecuado de Dios, para no ofrecer algo que sea extraño para Dios. Dios nos ha hecho para adorarle, para bendecirle. Entonces necesitamos entender la enorme diferencia entre Dios y nosotros. Y esto nos va a poder llevar a darle una verdadera adoración. En Job capítulo 42, versículos 5 y 6, dice: me humillo ante ti, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese es adorar, ese es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. En Isaías capítulo 6, versículo 5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías estaba profundamente consternado porque había visto a Dios y él se sentía como nada, como muerto, como alguien que no existe, que no vive, porque vio la grandeza y la santidad de Dios allí en el templo. En Génesis capítulo 18, 27, hablando del patriarca Abraham, también dice: Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Hasta cuando nosotros reconozcamos cuál es nuestra condición, cuál es nuestro lugar, y reconozcamos el lugar y la condición de nuestro Dios, entonces vamos a poder ofrecer una adoración adecuada. Entonces, la adoración no se trata de un evento o un momento aislado de nuestra vida. La adoración es de tiempo completo. Esta es la bendición más grande. Usted puede adorar a Dios en cualquier momento de su vida. En la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Usted puede adorar a Dios. Esta es la bendición más grande que Dios nos ha dado. Él nos ha creado para su adoración. Amén. El objetivo entonces, que a través de esa adoración podamos agradar a Dios. Una adoración que refleja una vida íntegra, una vida irreprensible de nuestra manera de vivir y que es lo que realmente predicamos. Juan 4, 23, Jesús hablando con aquella mujer samaritana, dice: de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que Jesús está buscando el día de hoy. Verdaderos adoradores debemos ser, que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué dice verdaderos adoradores? Porque hay falsos adoradores. ¿Y por qué dice espiritual? Porque a veces la adoración no es espiritual, muchas veces es una adoración carnal. Y esto no agrada a Dios. La verdadera adoración espiritual y en verdad es el resultado de un corazón pleno, lleno de agradecimiento, lleno de reconocimiento de lo que es Dios para nosotros. El apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando, fíjese, dice cantando, con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí el apóstol Pablo nos está dando un método, una lista de cómo nosotros podemos adorar al Señor. Entonces la adoración va a ser genuina cuando por medio de nuestra vida manifestemos que Cristo está en nosotros. Cuando Cristo está en nosotros y nosotros dejamos y reconocemos su gobierno
y su señorío. Esa alabanza, esa adoración, no cuesta trabajo salir de nuestro corazón, porque cuando Cristo gobierna nuestra vida, siempre hay gratitud en nuestro corazón y la adoración surge espontáneamente porque queremos agradar al Señor. Adorar a Dios entonces es una práctica diaria en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier instante y en cualquier circunstancia. De esa manera ejercitamos nuestra oración. El tercer músculo que vamos a desarrollar también es la unidad. Unidad, una palabra tan corta, pero que a veces cuesta tanto trabajo alcanzarla. No es algo que se alcance de noche a la mañana, es algo que debe ejercitarse todos los días. El apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice que no haya divisiones entre vosotros, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así es como Dios quiere ver a su iglesia, que no haya divisiones entre nosotros, que estemos perfectamente unidos, como esas piezas del rompecabezas que han encajado exactamente en su lugar, con una misma mente y un mismo parecer. Para esto, pues necesitamos mucho trato, mucha comunicación, mucha paciencia y mucho esfuerzo y mucho ejercitarnos en estas áreas. La unidad no se logra de noche a la mañana. Pero lo maravilloso es que el poder de Dios se manifiesta en la unidad. Una iglesia que está unida es una iglesia fuerte. El Señor Jesucristo en aquella oración de San Juan 17, versículo 22 en adelante dice para que sean uno, así como nosotros somos uno, para que sean perfectos en unidad. Versículo 23 dice para que sean perfectos en unidad. Y en San Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Entonces la unidad cobra fuerza en el amor de Cristo. El amor se refleja en la acción de compartir unos con otros, como la vida que vivía la iglesia primitiva en Hechos capítulo 4, versículo 32. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada y entre ellos no había ningún necesitado porque todos compartían lo que Dios les había dado. Entonces la unidad tiene un llamado para el creyente, para cada uno de nosotros. Vamos a leer el libro de Efesios, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Aquí está hablando de unidad, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es la perfecta unidad, la que Dios siempre quiere encontrar en su cuerpo, en su iglesia. La unidad la da Cristo y se ejercita no haciendo divisiones, sino uniéndonos en ese amor en el que Dios nos ha llamado a ser parte de este cuerpo. Un espíritu, una fe, una sola esperanza y unidos a un solo Dios. Este es el mensaje de Dios para nosotros. Y el último músculo que vamos a hablar esta mañana y que también debemos ejercitar en nuestra vida es la predicación de la palabra de Dios. Y la predicación también a veces cuando pensamos o escuchamos esta palabra, pensamos en un púlpito,
donde alguien se para detrás para predicar. Pero no, también este es un ejercicio diario. El apóstol Pablo recomienda a su hijo Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 13, y le dice: ocúpate de la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Entonces no es detrás de un púlpito solamente, sino es una vida diaria en la que tenemos que estar ocupados en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. La enseñanza está hablando de predicación. En Salmo 119, versículo 72, el salmista dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tanto deleite encontraba a David en la ley de Dios que él la podía disfrutar de manera especial. Y podía decir: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. La diferencia de los músculos anteriores, por ejemplo, la oración, la adoración y la unidad, la predicación es la más visible. Y si no está presente, entonces tampoco hay oración, tampoco hay adoración y no hay unidad tampoco. No hay evidencia de que ese cuerpo tenga vida si no hay predicación. Si no hay sana doctrina, si no hay verdadera palabra de Dios. La predicación es la certeza clara que manifiesta de lo que no se puede dudar. El principal indicador que una persona tiene vida es el movimiento. Si un miembro no tiene movilidad o acción, entonces no está llevando a cabo su llamado, su función, y es una evidencia clara entonces de que no tiene vida. Un músculo atrofiado está sujeto a morir. Un cuerpo alimentado y nutrido con especial cuidado con la palabra verdadera del Evangelio produce vida y vitalidad. Y cada órgano que forma este cuerpo está apto para llevar a cabo la tarea y la función que Dios le ha asignado. Entonces nosotros necesitamos alimentarnos con esa palabra de Dios. Cristo es quien da crecimiento y funcionalidad a todos los miembros de su cuerpo llamado iglesia. Una iglesia sólida, una iglesia obediente, equilibrada, que escuche el corazón de Dios, es portadora de una gran responsabilidad. Sí, escuchó bien, es portadora de una gran responsabilidad, la iglesia. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 3, versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjense, porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades en lugares celestiales. Entonces, la iglesia da a conocer la palabra no solamente aquí en la tierra, sino hasta a los principados y potestades en lugares celestiales. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo, su Hijo, y lo nombró jefe y cabeza de la iglesia. Ahora Él dice a la iglesia: ahora manifiesten ustedes esa sabiduría que yo les he dado. ¿A quiénes? No solamente a los moradores de la tierra, sino también a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso es que la iglesia tiene esa enorme responsabilidad de proclamar, de predicar, porque estos principados y potestades también deben escuchar que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y no se diga los hombres que necesitan también conocer a Dios. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo sus pies de quién?
bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿en qué concluimos? ¿En qué concluimos con este tema de miembros de su cuerpo? Nosotros somos miembros de ese cuerpo. Estamos constituidos por un esqueleto que son las doctrinas fundamentales que nos dan solidez y firmeza y nos permite caminar como ese esqueleto que le da fuerza al cuerpo. Solo gracia, solo la fe, solo Cristo, sola Escritura y la gloria solo para Dios. Protegen a los órganos internos que son la obediencia, la santidad y el dominio propio, para que mediante el ejercicio de los músculos de la oración, la adoración, la unidad y la predicación, esa iglesia, ese cuerpo crezca y todo en conjunto forme esa iglesia. Cualquiera que falte es evidencia de una malformación, una deficiencia, afectará la movilidad y el crecimiento no solo de la iglesia, sino también de cada miembro. Gracias a Dios por su palabra. Esto nos muestra qué importante es que nosotros entendamos que somos miembros de ese cuerpo llamada iglesia y que hemos sido llamados para realizar una función específica. Hoy aprendimos cómo desarrollar los músculos de la oración, de la adoración, los músculos de la unidad y de la predicación. Cuando esos músculos están fortalecidos, la iglesia tiene fuerza, puede moverse y puede cumplir su función. Mantengamos nuestro corazón pegado a su palabra, mis queridos hermanos, porque es la única manera como Jesús nos ministra a nosotros y nutre nuestras vidas con su presencia y con su palabra también. Vamos dándole gracias a Dios por esta palabra que nos ha enseñado hoy, porque seguramente nos ha permitido entender cuál es nuestra función, cuál es la estructura que da la iglesia, cuál es la fuerza, cómo ve Jesús su iglesia, cómo la quiere ver, qué espera de cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, entonces estamos bien ubicados y no estamos desubicados, no estamos confundidos, estamos entendidos de qué es nuestra tarea y cada quien desempeñando la labor que nos ha sido encomendada. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias te damos una vez más por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, porque también a través de tu presencia nos llenas, nos das fuerzas y nos revelas tu palabra, Señor. Gracias por estas verdades que hemos aprendido en esta serie de las metáforas, Señor, de lo que tú piensas y quieres ver en nosotros, cómo tú nos ves, Señor. Te rogamos, Padre, que nos permitas guardar esta palabra en nuestro corazón y que la apliquemos diariamente a nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a desarrollar estos músculos de la oración, de la adoración, de la unidad y de la predicación de la palabra, para que podamos crecer, para que podamos ser fortalecidos como músculos fuertes, darle funcionalidad a esta iglesia, Señor, a la que tú nos has llamado a ser miembros. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Te lo decimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Nos estamos mirando para la próxima. Somos tus hijos. Somos tus hijos y hoy venimos
solo Dios digno de alabanza. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, Padre y Señor. Así, Señor, aquí estamos delante de ti, levantando nuestra voz en adoración. Somos tus hijos. Somos tus hijos y hoy venimos. Somos tu pueblo redimido de toda lengua y linaje. Nos escogiste para adorarte. Tú nuestro Dios y nuestro Padre, para gloria tuya nos creaste. Una sola fe, una esperanza, un solo Dios digno de alabanza. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, Padre y Señor. Así es, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón. Solamente tú eres digno de ser exaltado.